Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros del Tercer Reich intentaron convertir sus submarinos en verdaderas máquinas del futuro. Misiles guiados, torpedos teledirigidos, minisubmarinos y armas tan avanzadas que parecían sacadas de la ciencia ficción, pero eran reales. En este video exploramos los proyectos secretos que la Alemania nazi quiso llevar bajo el mar y cómo, de haberse completado, podrían haber cambiado el curso de la guerra para siempre. Imagina un submarino deslizándose en silencio bajo las aguas heladas del Atlántico, y de repente, desde sus entrañas, emerge algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, un misil que surca el aire mientras el submarino permanece oculto bajo las olas. Esto no es fantasía. Los nazis lo diseñaron. Lo probaron. Y estuvieron a punto de cambiar el curso de la guerra con armas tan avanzadas que incluso hoy nos cuesta creer que existieron en la década de 1940. Antes de que te cuente cómo estos inventos casi destruyen a los aliados, si te fascina la historia militar y quieres descubrir más secretos que cambiaron el mundo, suscríbete ahora porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Corría el año 1943 y la guerra submarina en el Atlántico estaba en su punto más brutal. Los U-Boot alemanes, esos lobos grises del mar, habían hundido millones de toneladas de buques aliados, cortando las líneas de suministro entre América y Europa como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Pero los aliados habían comenzado a contraatacar con radares más precisos, cargas de profundidad más letales y aviones patrulleros que convertían la superficie del océano en una trampa mortal para cualquier submarino que osara emerger. Los comandantes alemanes lo sabían, si querían ganar la guerra bajo el mar, necesitaban algo más que torpedos convencionales. Necesitaban armas que nadie pudiera imaginar, armas que desafiaban toda lógica militar de la época. Fue entonces cuando la Kriegsmarine, la armada nazi, comenzó a desarrollar arsenales que parecían arrancados de las páginas de Julio Verne. El primer proyecto que sacudió los laboratorios secretos fue el torpedo teledirigido. No estamos hablando de un simple proyectil lanzado al azar esperando dar en el blanco. Estamos hablando de un torpedo que podía ser controlado a distancia, que seguía órdenes, que corregía su rumbo mientras navegaba hacia su objetivo como un depredador implacable. El Lenkwaffe T4, conocido como Falke, era exactamente eso. Un torpedo guiado por cable que permitía al operador del submarino ajustar su trayectoria en tiempo real mientras observaba a través del periscopio. Imagina el terror de los marineros aliados al ver cómo un torpedo que creían haber esquivado de repente giraba, los perseguía, se acercaba de nuevo. No había escape. Era como ser cazado por algo inteligente, algo que pensaba. Pero aquí está lo que realmente te va a helar la sangre, este no fue el único. Los alemanes también desarrollaron el Soundkönig, el torpedo acústico. Este proyectil no necesitaba cables ni operadores. Escuchaba. Literalmente escuchaba el sonido de las hélices de los barcos enemigos y lo seguía como un tiburón persigue el olor de la sangre en el agua. Los destructores aliados, que habían sido los cazadores, de repente se convirtieron en las presas. Cada vez que sus motores rugían, cada vez que sus hélices giraban, estaban enviando una señal de cena servida directamente a los torpedos nazis. Y lo peor de todo es que muchos capitanes aliados ni siquiera sabían que esta tecnología existía hasta que era demasiado tarde, hasta que vieron cómo sus barcos se partían en dos sin haber visto venir el golpe. Ahora bien, si crees que los torpedos inteligentes eran lo máximo que los nazis tenían guardado en sus mangas, prepárate porque lo que viene es aún más insólito. En las instalaciones secretas de Peenemünde, el mismo lugar donde se desarrollaron los cohetes V2 que aterrorizaron Londres, un grupo de ingenieros estaba trabajando en algo que desafiaba todo concepto conocido de guerra submarina. Querían que los submarinos no solo atacaran bajo el agua, sino que también pudieran disparar misiles mientras permanecían sumergidos. El proyecto se llamaba Ursel, y aunque nunca llegó a haber combate real, los planos y las pruebas demostraron que era totalmente viable. Un U-Boot equipado con un lanzamisiles sumergible podría disparar proyectiles contra objetivos costeros, contra flotas enemigas o incluso contra ciudades, todo sin necesidad de emerger jamás. El submarino se convertía en una plataforma de ataque invisible, un fantasma armado hasta los dientes. Pero lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo para siempre, porque los nazis no se detuvieron en torpedos y misiles. Fueron más allá. Mucho más allá. Comenzaron a diseñar minisubmarinos, unidades tan pequeñas que podían ser transportadas por los U-Boot tradicionales y liberadas cerca de puertos enemigos para sembrar el caos desde dentro. El Weiber, el Molch, el Seehund, estos nombres suenan casi tiernos, casi inofensivos, pero eran máquinas de guerra letales operadas por un solo hombre, a veces dos, dispuestos a sacrificarlo todo por hundir un solo barco aliado.
Estos mini submarinos eran claustrofóbicos, incómodos, peligrosos incluso para sus propios tripulantes, pero también eran casi imposibles de detectar. Se deslizaban por aguas poco profundas, se escondían entre los restos de naufragios, esperaban pacientemente el momento perfecto para atacar. El Seond, en particular, fue una pesadilla para los aliados. Con solo 10 metros de largo y capacidad para 2 torpedos, este mini submarino operó con relativa eficacia en las últimas etapas de la guerra. Sus tripulantes sabían que cada misión podría ser la última, que las posibilidades de regresar a casa eran mínimas, pero aún así salían al mar una y otra vez. ¿Por qué? Porque creían en la propaganda nazi que les decía que eran la última línea de defensa de Alemania, que sus sacrificios cambiarían el rumbo de la guerra. Y aunque muchos de estos hombres nunca regresaron, lograron hundir varios buques aliados y sembrar el miedo en las aguas del Canal de la Mancha. Si disfrutas este tipo de historias olvidadas que revelan el lado oscuro y fascinante de la guerra, no olvides suscribirte porque aún hay mucho más que explorar. Ahora bien, hablemos de algo aún más escalofriante, el Windwagen submarino y los proyectos de ataque kamikazes. Sí, leíste bien. Los nazis también experimentaron con vehículos de ataque suicida, submarinos tripulados diseñados para embestir barcos enemigos y detonar en el impacto. El concepto era similar al de los kamikazes japoneses, pero bajo el agua. Estos proyectos nunca se materializaron completamente, pero el hecho de que siquiera se considerarán muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los ingenieros alemanes no tenían límites morales cuando se trataba de inventar nuevas formas de destrucción. Si algo podía matar más eficientemente, lo diseñaron. Si algo podía sembrar más terror, lo construían. Pero había un problema creciente que los nazis no podían ignorar, la tecnología aliada también avanzaba. Los sonares se volvían más sensibles, los aviones patrulleros llevaban radares que podían detectar incluso el periscopio de un submarino, y las cargas de profundidad explotaban con precisión mortal. Los U-Boot, que alguna vez fueron los depredadores supremos del Atlántico, ahora eran cazados sin piedad. Las pérdidas alemanas comenzaron a dispararse. De cada 10 submarinos que salían al mar, solo 3 o 4 regresaban. Los tripulantes sabían que cada misión era probablemente una sentencia de muerte, pero seguían subiendo a bordo porque no tenían opción, porque la máquina de guerra nazi no se detenía ante nada, ni siquiera ante la vida de sus propios hombres. Fue en este contexto desesperado donde surgieron las armas más audaces, las más descabelladas. Una de ellas era el Baxtelse, un pequeño helicóptero plegable que podía ser almacenado dentro de un submarino y desplegado en la superficie para tareas de reconocimiento. Imagina esto, un U-Boot emerge en medio del océano, despliega un helicóptero, y un tripulante sube a él para escanear el horizonte en busca de convoys enemigos. Suena absurdo, ¿verdad? Pero funcionaba. El Baxtelse realmente voló, realmente se usó en misiones de reconocimiento, aunque su uso fue limitado porque los submarinos eran extremadamente vulnerables mientras estaban en la superficie realizando estas operaciones. Aún así, el hecho de que existiera, de que alguien pensara pongamos un helicóptero en un submarino y luego realmente lo hiciera, demuestra el nivel de innovación desesperada que caracterizó los últimos años de la Alemania nazi. Y luego estaba el proyecto más ambicioso de todos, el U-Boot Type 21. Este no era un submarino convencional. Era el primer verdadero submarino moderno, diseñado para operar casi exclusivamente bajo el agua gracias a un sistema de baterías mejorado y un diseño hidrodinámico revolucionario. Podía permanecer sumergido durante días, podía viajar a velocidades que ningún submarino aliado podía igualar bajo el agua, y estaba equipado con sistemas de recarga rápida de torpedos que le permitían disparar salvas letales en cuestión de minutos. Si los nazis hubieran logrado producir estos submarinos en grandes cantidades antes de que terminara la guerra, la historia podría haber sido muy diferente. Afortunadamente para los aliados, la producción en masa llegó demasiado tarde. Solo un puñado de Type 21 entraron en servicio activo antes de que Alemania se rindiera, y ninguno logró causar daños significativos. Pero los aliados quedaron tan impresionados por su diseño que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética capturaron varios de estos submarinos y los estudiaron exhaustivamente, usando su tecnología como base para sus propios programas submarinos de la Guerra Fría. Ahora, hablemos de algo que mucha gente desconoce, el submarino V-1. Sí, los nazis también experimentaron con lanzar los temidos misiles de crucero V-1 desde submarinos. El Quinto 1, conocido como la bomba zumbadora, ya era aterrador cuando se lanzaba desde rampas terrestres contra Londres. Imagina el terror de saber que estos misiles también podían ser disparados desde las profundidades del océano, desde cualquier parte, sin previo aviso.
El concepto era montar un contenedor hermético en la cubierta de un U-Boot, un contenedor que almacena el quinto uno y permitirá su lanzamiento mientras el submarino estaba sumergido o semisumergido. Las pruebas mostraron que era técnicamente posible, pero nuevamente, la guerra terminó antes de que pudieran desplegar esta arma en combate real. Si hubieran tenido éxito, ciudades costeras de Estados Unidos y Gran Bretaña habrían estado al alcance de ataques sorpresa devastadores. Pero aquí está la verdad brutal detrás de toda esta innovación tecnológica: la mayoría de estas armas llegaron demasiado tarde. Los nazis perdieron la guerra no porque les faltara tecnología, sino porque les faltó tiempo, recursos y, sobre todo, sensatez estratégica. Mientras gastan fortunas en proyectos de armamento experimental, descuidaban aspectos básicos como la protección de sus cadenas de suministro, el entrenamiento adecuado de tripulantes y la producción masiva de armas convencionales que realmente podrían haber marcado la diferencia. Muchos de estos proyectos eran brillantes desde un punto de vista ingenieril, pero estratégicamente inútiles porque llegaban cuando Alemania ya estaba perdiendo en todos los frentes. Y sin embargo, el legado de estas armas secretas perdura hasta hoy. Los torpedos teledirigidos modernos se basan en los mismos principios que el Falke alemán. Los submarinos de propulsión diésel-eléctrica modernos deben mucho al diseño del Type 21. Los mini submarinos aún se usan en operaciones especiales por varias armadas del mundo. Incluso el concepto de lanzar misiles desde submarinos sumergidos, que los nazis apenas pudieron probar, se convirtió en la piedra angular de la disuasión nuclear durante la Guerra Fría y continúa siendo fundamental para las estrategias militares actuales. En cierto modo, los nazis perdieron la guerra pero ganaron el futuro tecnológico, porque sus ideas, sus diseños, sus conceptos revolucionarios fueron adoptados por las potencias vencedoras y refinados durante décadas. Piensa en esto la próxima vez que escuches sobre un submarino lanzando un misil de crucero o un torpedo inteligente persiguiendo un objetivo. Esas tecnologías que hoy parecen tan normales, tan parte del arsenal militar moderno, comenzaron como experimentos desesperados en laboratorios secretos nazis durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia que nos recuerda que la innovación tecnológica no tiene moral propia. Las mismas mentes brillantes que pueden diseñar herramientas para salvar vidas también pueden crear armas para arrebatarlas. Y es nuestra responsabilidad como sociedad decidir cómo usamos ese conocimiento. Si esta historia te ha dejado pensando, si te ha mostrado un lado de la Segunda Guerra Mundial que no conocías, entonces mi trabajo aquí está hecho. Suscríbete para más historias como esta, historias que te muestran que la realidad a veces supera la ficción, que los secretos del pasado siguen resonando en nuestro presente, y que cada invento, cada arma, cada decisión tomada hace décadas atrás continúa moldeando el mundo en el que vivimos hoy. El océano guarda secretos que nunca fueron revelados completamente, y entre ellos está uno de los proyectos más perturbadores que los nazis desarrollaron en sus últimos días, el submarino de carga radioactiva. Sí, has leído bien. Mientras el mundo conoce la carrera por la bomba atómica que ganaron los estadounidenses, pocos saben que los alemanes también experimentaron con la idea de usar material radioactivo como arma de terror. El plan era simple pero escalofriante: cargar un submarino con desechos radiactivos, infiltrarlo en un puerto enemigo importante como Nueva York o Londres, y detonar la carga, convirtiendo esas ciudades en zonas inhabitables durante décadas. No necesitaban una bomba atómica completa, solo suficiente material radioactivo dispersado estratégicamente para causar pánico masivo y evaluaciones permanentes. Los documentos capturados después de la guerra confirman que este concepto fue discutido seriamente en los círculos más altos del mando naval alemán, aunque afortunadamente nunca se materializó. Pero había otro proyecto igual de inquietante que sí llegó a la fase de prototipo: el Huertual, o ballena asesina. Este era un torpedo supercavitante diseñado para viajar a velocidades que desafiaban toda lógica. ¿Cómo? Creando una burbuja de gas alrededor del proyectil que reducía drásticamente la resistencia del agua, permitiéndole alcanzar velocidades de más de 300 km por hora bajo el agua. A esa velocidad, ningún barco tendría tiempo de reaccionar, ninguna maniobra evasiva sería posible. El torpedo llegaría antes de que el soñar siquiera registrara su presencia. Los ingenieros alemanes realizaron pruebas exitosas en tanques experimentales, demostrando que el concepto funcionaba. Sin embargo, controlar un torpedo a esa velocidad resultó ser el problema técnico que no pudieron resolver a tiempo. Aún así, décadas después, tanto Estados Unidos como Rusia desarrollaron sus propias versiones de torpedos supercavitantes, basándose en aquellos experimentos nazis que parecían imposibles. Y luego estaban las armas biológicas submarinas. Este es quizás el capítulo más oscuro y menos conocido.
En instalaciones secretas en el Báltico, científicos alemanes experimentaron con la posibilidad de usar submarinos para dispersar agentes biológicos en las costas enemigas. El plan involucra mini submarinos que se acercarán sigilosamente a playas populares o sistemas de agua potable y liberarán patógenos diseñados para causar epidemias. Los documentos son fragmentarios y muchos fueron destruidos antes de que los aliados los capturaron, pero los testimonios de algunos científicos capturados revelaron que estas investigaciones estaban más avanzadas de lo que nadie quería admitir. La guerra terminó antes de que pudieran implementarse, pero el solo hecho de que se considerarán muestra hasta dónde había caído la humanidad en aquellos años oscuros. Ahora, permíteme contarte sobre algo que conecta directamente con las obsesiones más delirantes de la cúpula nazi, los submarinos antárticos. Hitler y varios de sus oficiales de alto rango estaban obsesionados con la Antártida, creyendo que contenía secretos antiguos o podría servir como refugio último en caso de derrota. Varios U-Boot fueron enviados en misiones secretas hacia el Polo Sur en los últimos meses de la guerra. Algunos nunca regresaron. Oficialmente, se perdieron en el mar debido a las condiciones extremas o fueron hundidos por los aliados. Pero circulan teorías, muchas de ellas alimentadas por documentos desclasificados parcialmente, de que al menos uno de estos submarinos estableció un depósito secreto en alguna bahía antártica oculta. ¿Qué llevaban? Nadie lo sabe con certeza. Algunos especulan con oro robado, otros con documentos clasificados, e incluso hay quienes sugieren que transportaban componentes de armas experimentales que no querían que cayeran en manos aliadas. La verdad completa probablemente permanezca enterrada bajo el hielo antártico para siempre. Pero volvamos a las armas que sí sabemos que existieron y que fueron probadas en combate. El Neger y el Marder eran torpedos tripulados humanos, máquinas de la muerte donde un hombre se sentaba literalmente encima de un torpedo, guiándolo hacia su objetivo con la esperanza de poder eyectarse en el último momento antes del impacto. No siempre funcionaba. Muchos pilotos murieron en el intento, ya sea porque el mecanismo de eyección falló, porque fueron alcanzados por fuego enemigo, o simplemente porque las olas los arrastraron antes de poder escapar. Estos hombres eran jóvenes, muchos apenas en sus 20 años, convencidos por la propaganda de que su sacrificio salvaría a Alemania. La realidad era que estaban siendo enviados a misiones suicidas en armas mal diseñadas, desesperadas, que representaban no solo el genio alemán sino su total colapso moral y estratégico. Y sin embargo, algunas de estas armas desesperadas funcionan sorprendentemente bien. El Seond que mencioné antes logró hundir más de 9 barcos aliados en apenas unos meses de operación, una cifra impresionante considerando lo pequeño y vulnerable que era. Sus tripulantes desarrollaron tácticas audaces, acercándose a los convoys enemigos bajo el amparo de la noche, esperando pacientemente mientras los destructores pasaban cerca, conteniendo la respiración literalmente porque cualquier ruido podía delatarlos. Luego, cuando el momento era perfecto, disparaban sus 2 torpedos casi a quemarropa y se hundían rápidamente, deslizándose sobre el fondo marino mientras las cargas de profundidad explotaban encima de ellos. Era guerra de nervios en su forma más pura, y algunos de estos hombres sobrevivieron misión tras misión, convirtiéndose en leyendas entre sus camaradas. Pero había un proyecto que superaba a todos los demás en ambición y audacia, el U-Boot tipo 26. Este submarino de propulsión mixta combinaba motores diésel con un sistema de turbina Walter revolucionario que usaba peróxido de hidrógeno concentrado como combustible. El resultado era un submarino que podía alcanzar velocidades superiores a los 25 nudos bajo el agua, más rápido que cualquier destructor enemigo. Imagina las implicaciones. Un submarino que no solo podía esconderse en las profundidades, sino que también podía perseguir y alcanzar cualquier barco de superficie. Las pruebas fueron prometedoras, aterradoras incluso para los propios alemanes que no podían creer lo que habían creado. Pero el sistema Walter era extremadamente peligroso, el peróxido de hidrógeno era altamente inestable, y varios accidentes durante las pruebas mataron a decenas de tripulantes. Nunca llegó a producción en masa, pero los soviéticos capturaron los planos y los científicos involucrados, usándolos para desarrollar sus propios submarinos de alta velocidad durante la Guerra Fría. Ahora déjame hablarte de algo que conecta todos estos proyectos, la desesperación. Cada una de estas armas secretas nació de la desesperación, del conocimiento cada vez más claro de que Alemania estaba perdiendo la guerra y necesitaba un milagro tecnológico para cambiar el rumbo. Los ingenieros trabajaban día y noche, los recursos escaseaban, los bombardeos aliados destruían las fábricas, y aún así seguían diseñando, construyendo, probando. Algunos lo hacían por patriotismo mal entendido, otros por miedo a las represalias nazis y se negaban, y unos pocos porque genuinamente creían que la ciencia no tenía límites morales,
que su deber era innovar sin importar las consecuencias. Las historias personales de estos ingenieros y tripulantes son fascinantes y trágicas. Había un comandante de U-Boot llamado Wolfgang, cuyo nombre completo ha sido borrado de muchos registros oficiales, que sobrevivió a 4 hundimientos diferentes. En su última misión pilotaba un Sound, logró hundir un carguero británico, pero su mini submarino resultó dañado en el ataque. Pasó 18 horas flotando en las aguas heladas del Mar del Norte antes de ser rescatado por un pesquero neutral. Sobrevivió a la guerra, pero perdió ambas piernas por congelación. Pasó el resto de su vida escribiendo memorias que nadie quiso publicar porque Alemania de posguerra quería olvidar, no recordar. Sus manuscritos finalmente aparecieron en un archivo militar en los años 80, revelando detalles técnicos sobre las armas secretas que había usado, detalles que los historiadores creían perdidos para siempre. O considera la historia de un ingeniero llamado Klaus, especialista en sistemas de guía de torpedos, que trabajó en el desarrollo del Soundkonig acústico. Después de la guerra fue capturado por los estadounidenses y llevado a trabajar en sus programas de armamento naval bajo la Operación Paperclip. Pasó 20 años en Estados Unidos perfeccionando exactamente el mismo tipo de tecnología que había desarrollado para los nazis, pero ahora para el otro bando. En sus últimos años dio entrevistas donde admitió que nunca se había preocupado por la política, solo por resolver problemas técnicos complejos. Decía que un torpedo inteligente era simplemente un desafío de ingeniería fascinante, sin importar quién lo usará o contra quién. Esa desconexión moral entre el creador y las consecuencias de su creación es quizás la lección más perturbadora de toda esta historia. Y luego están las víctimas, los marineros aliados que murieron sin saber que los había golpeado. Un convoy británico fue atacado en 1944 por torpedos Soundkonig. Los destructores de escolta, diseñados específicamente para proteger a los cargueros de los U-Boot, se convirtieron en los primeros objetivos. Los torpedos escucharon sus hélices, se dirigieron directamente hacia ellos, y en cuestión de minutos 3 destructores se hundieron. Los sobrevivientes contaban historias de explosiones que parecían venir de la nada, de torpedos que los perseguían incluso cuando maniobraban para esquivarlos. Pensaban que estaban luchando contra fantasmas, contra algo sobrenatural. No fue hasta después de la guerra que supieron la verdad, habían sido cazados por máquinas, por tecnología que no debería haber existido todavía. Las armas secretas nazis también incluían sistemas defensivos revolucionarios. El Pillenwerfer era un dispositivo que liberaba burbujas químicas para confundir los sonares aliados. Cuando un U-Boot era detectado y perseguido, podía liberar estas cápsulas que creaban cortinas de burbujas, haciendo que el sonar creyera que el submarino estaba en una ubicación diferente. Era simple, elegante y efectivamente salvó cientos de submarinos de ser hundidos. Los aliados tardaron meses en entender qué estaba pasando, porque sus ataques con cargas de profundidad fallaban una y otra vez. Cuando finalmente capturaron un U-Boot intacto con estos dispositivos a bordo, quedaron impresionados por la simplicidad del diseño. A veces las mejores armas no son las más complejas, sino las más inteligentes. Pero no todo era tecnología de vanguardia. Algunos proyectos eran tan absurdos que resulta difícil creer que alguien los tomara en serio. Hubo planes para equipar submarinos con ganchos gigantes que pudieran enredarse en los cables de los torpedos enemigos y cortarlos. Otro proyecto proponía usar focas entrenadas para llevar minas magnéticas hasta los cascos de los barcos enemigos. Sí, focas. Aparentemente alguien en el alto mando pensó que esto tenía sentido. Estos proyectos nunca pasaron de la fase de concepto, pero el hecho de que siquiera se propusieran muestra el nivel de delirio desesperado que había alcanzado el liderazgo nazi en los últimos años de la guerra. Y entonces, en mayo de 1945, todo terminó. Alemania se rindió. Los submarinos que aún estaban en el mar recibieron órdenes de emerger, izar banderas blancas y entregarse al puerto aliado más cercano. Muchos comandantes se negaron. Algunos hundieron sus propios submarinos antes de entregarlos. Otros simplemente desaparecieron, y sus destinos permanecen desconocidos hasta hoy. Varios U-Boot fueron encontrados décadas después en el fondo del océano, sus tripulaciones aún dentro, momificadas por las aguas frías, llevándose sus secretos a tumbas de acero. Entre estos submarinos perdidos podrían estar algunos que llevaban las últimas armas experimentales, prototipos únicos que nunca fueron registrados oficialmente y ahora yacen en la oscuridad absoluta del fondo marino. Los aliados se apresuraron a capturar todo lo que pudieron. Submarinos, planos, científicos, prototipos. La operación de Adlicht hundió más de 100 U-Boot en el Atlántico, pero antes de hacerlo, los aliados los despojaron de toda tecnología útil.
El Type 21 fue estudiado exhaustivamente por estadounidenses, británicos y soviéticos. Sus características revolucionarias influyeron en cada submarino diésel eléctrico construido durante los siguientes 40 años. El silencioso sistema de propulsión, el diseño hidrodinámico, la disposición interna optimizada, todo fue copiado, mejorado, integrado en las armadas victoriosas. En cierto sentido, los U-Boot alemanes nunca murieron realmente, simplemente cambiaron de bandera y siguieron navegando bajo nuevos nombres. Hoy, cuando ves documentales sobre submarinos nucleares modernos capaces de lanzar misiles balísticos intercontinentales, cuando lees sobre torpedos inteligentes que pueden distinguir entre un objetivo real y un señuelo, cuando escuchas sobre mini submarinos usados en operaciones especiales, estás viendo el legado directo de aquellos proyectos nazis desesperados. La línea que conecta el Falke torpedo teledirigido de 1943 con un torpedo moderno Mark 48 ADCAP es clara e innegable. La tecnología evolucionó, se perfeccionó, pero los conceptos básicos permanecieron. Los nazis perdieron la guerra, pero sus ideas conquistaron el futuro de la guerra naval. Y aquí está la reflexión final que quiero dejarte. ¿Valió la pena? Todas esas mentes brillantes, todos esos recursos, todo ese sufrimiento humano, ¿para qué? Para perder de todas formas. Para crear armas que llegaron tarde, que fueron usadas brevemente o nunca, que no cambiaron absolutamente nada en el resultado final de la guerra. Los nazis habrían estado mejor invirtiendo en producción masiva de armas convencionales, en mejor entrenamiento para sus tropas, en estrategias sensatas en lugar de apuestas desesperadas por superarmas milagrosas. Pero la desesperación no se piensa con claridad. La desesperación busca milagros, no soluciones prácticas. Las armas secretas de los submarinos nazis son un recordatorio de que la tecnología sin estrategia es inútil, de que la innovación sin ética es peligrosa, y de que las superarmas no ganan guerras, las ganan la logística, la moral, la justicia de la causa y la voluntad del pueblo. Los aliados ganaron no porque tuvieran mejores armas, sino porque tenían más de todo, más recursos, más hombres, más determinación, y sobre todo, luchaban por algo que valía la pena defender. Los nazis, con todas sus armas secretas y proyectos delirantes, luchaban por una ideología podrida desde sus cimientos, y ningún torpedo inteligente o submarino supersónico podía cambiar esa realidad fundamental. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha mostrado que la historia es más compleja y fascinante de lo que los libros escolares nos cuentan, entonces compártela. Suscríbete para más historias como esta, porque el pasado está lleno de secretos que merecen ser contados, de lecciones que necesitamos recordar, y de advertencias sobre lo que sucede cuando la brillantez humana se pone al servicio de causas inhumanas. Los submarinos nazis y sus armas secretas no son solo historia militar, son un espejo oscuro que nos muestra de lo que somos capaces, tanto para crear como para destruir, y depende de nosotros decidir qué legado queremos dejar para las generaciones futuras.